según San Mateo. Entonces Jesús habló tanto para el pueblo como para los discípulos. Los maestros de la ley y los fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. Preparan pesadas cargas muy difíciles de llevar y las echan sobre las espaldas de la gente, pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. Todo lo hacen para ser vistos por los hombres. Miren esas largas citas de la ley que llevan en la frente y los largos flecos de su manto. Les gusta ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos reservados en la sinagoga. Les agrada que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestro. Lo que es ustedes, no se dejen llamar maestro porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. No llamen padre a nadie en la tierra porque ustedes tienen un solo Padre, el que está en el cielo. Y tampoco dejen ustedes llamar guía, porque ustedes no tienen más guía que Cristo. El más grande entre ustedes será el servidor de todos, porque el que se pone por encima será humillado, y el que se rebaja será puesto en lo alto. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy ya es martes, hermanos y hermanas, de la segunda semana del tiempo de Cuaresma, en el que estamos ya pues concentrados y viviendo en nuestra segunda semana. Palabra de Dios hoy tomada de San Mateo capítulo 23, 1 al 12. Algo fuerte, hermanos y hermanas. Vamos a estar trabajando con Isaías también, brevemente, pero ahí está, capítulo 1, versículo 10, y del 10 saltamos al 16 hasta el 20, y el Salmo 49 también nos tiene palabra y bendición. Hoy, hermanos y hermanas, tenemos que hablar de no convertirnos en impostores cristianos, de no convertirnos en impostores de la vida espiritual, del testimonio cristiano, de la santidad, de la vocación cristiana. Hoy es fuerte la palabra, hermanos y hermanas, y es porque estamos en un espíritu de apertura y dentro de la humildad que ha provocado nuestro llevar con nosotros la Cuaresma en serio, hemos de estar abiertos a que Jesucristo lo que hace hoy es advertirnos que no nos convirtamos en impostores en la vida cristiana o del cristianismo. Impostores seguidores de Cristo, impostores creyentes de Cristo. Todo esto va a resultar en una incoherencia, hermanos y hermanas. Y la incoherencia es que realmente estoy diciendo cosas que no hago, que la palabra y la obra no son coherentes, no están en sintonía, y esto Jesucristo siempre lo atacó seriamente para purificar, para poder nosotros ver claramente lo que Él quiere, ¿no? Para que hagamos un discernimiento de la rectitud que tenemos que tener en las cosas. Por eso la palabra de Dios hoy está ligada a un examen de conciencia, pero también está ligada a un reconocer cada uno de nosotros que a veces podríamos caer en esa falsedad, en esa incoherencia. Cristo en muchas ocasiones vio este tipo de situación en los fariseos. Y lo vemos con tanta frecuencia que uno piensa, wow, los fariseos le caían bien mal a Cristo porque siempre los estaba atacando. Y no era la persona farisea como tal la que Cristo atacaba. Acuérdate que nosotros discutimos aquí, es la levadura de los fariseos, el espíritu de los fariseos, la enseñanza de los fariseos. Es el comportamiento, es la acción de los fariseos lo que Cristo critica. No a la persona del fariseo Cristo lo ama y le hablaba para educarlo y para que se convirtieran y se salvaran. Esa era su misión con ellos. Y señalaba que sus acciones eran contrarias a su palabra. Esto lo vamos a ver hoy en la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Y vamos a meditarla seriamente, porque si nosotros vivimos dentro de un terreno tan peligroso como es de convertirnos en impostores como cristianos en nuestra vida espiritual, vocación cristiana, en lo que sea, en la santidad, hermanos y hermanas,
no es camino que le agrada a Dios y tenemos que sacarlo, erradicarlo y hay que permitir que Jesucristo precise lo que es verdaderamente la vocación cristiana, la santidad y la espiritualidad y la vida que debemos dar en testimonio como cristianos. La idea fuerza que tenemos para el día de hoy. Sin conversión, hermanos y hermanas, permanecemos sordos ante la palabra de Dios. Si no hay conversión en nosotros, estamos sordos para la palabra de Dios. Por eso estamos en el ejercicio de Cuaresma, por eso hemos entrado en este retiro de 40 días. Vamos a repensar nuestra vida, vamos a reorientar nuestra vida con el favor de Dios y queremos abrazar la palabra de Dios para transformarnos, para convertirnos, y eso es un buen signo. Nosotros en este tiempo de Cuaresma, hermanos y hermanas, debemos de estar en una actitud de conversión. La actitud tuya y mía en el tiempo de Cuaresma de conversión tiene que ser una de respeto y tiene que ser una de seriedad para poder lograr lo que queremos en esta Cuaresma, y eso tiene que ser un propósito definido tuyo y un propósito definido mío. Tenemos que fortalecer seriamente, hermanos y hermanas, nuestros valores personales dentro de la Cuaresma. Tenemos cosas buenas, nadie lo quita. Tenemos también, por otro lado, que aceptar nuestros errores. Por eso hablamos en Cuaresma de arrepentimiento. Yo debo de abrazar el arrepentimiento. El arrepentimiento va a lograr, como tú y yo bien lo sabemos, una transformación de la vida nuestra, un cambio, una metamorfosis plena y madura para cumplir la voluntad de Dios, para ser verdaderos cristianos, para dar testimonio, para hacer lo que tenemos que ser delante de Dios. Esto es vital para que nosotros lo tengamos dentro del ejercicio de la Cuaresma y sobre todo en el camino que hemos entrado, para que tenga su efectividad y tenga también su resultado. Tengo, hermano y hermana, que reconocerme por lo que yo soy o como yo soy. Eso tiene que ser en sinceridad y en respeto delante de Dios. Si tú no reconoces lo que eres hasta ahora en respeto y seriedad, y hemos dicho ya las cosas buenas y las cosas menos buenas, estamos haciendo un servicio flaco al ejercicio de la Cuaresma. Reconócete delante de Dios como lo que eres. Eres frágil. Así comenzamos nosotros la Cuaresma el miércoles de ceniza. Polvo eres, al polvo volverás. Eso es un recordatorio de nuestra fragilidad, de lo temporal que somos, de lo impotente que somos como criatura. Pero por el otro lado también, en esa seriedad que le damos al ejercicio cuaresmal, tú y yo tenemos que reconocer que además de que somos vulnerables y tenemos inclinación hacia el pecado y del polvo hemos nacido y del polvo al polvo volveremos, de la tierra hemos sido creados, a la tierra volveremos con la muerte. Tú y yo tenemos que reconocer dentro de nuestra reflexión, hermanos y hermanas, que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y ahí está nuestra fuerza. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, vamos a preguntarnos en el ejercicio cuaresmal de hoy, martes, ¿qué modelo seguimos nosotros, hermanos y hermanas? ¿Qué líderes seguimos nosotros? ¿A quién traemos en nuestra vida como ejemplo para dejarnos guiar en nuestro desarrollo de la vocación cristiana? En primer lugar, Cristo lo que advierte es que hay personas y hermanos y hermanas que oran y obran para ser vistos y para ser reverenciados por los demás. Y con esto tenemos que tener todos cuidado. Un modelo que yo sigo, que ora y obra, pero lo que está dentro y en el fondo de todo esto y el propósito es para que la gente los vea y para que de alguna forma le rindan tributo, pleitesía o reverencia. Eso es una fantasía y no debe estar en nosotros. Eso para nosotros, hermanos y hermanas, crea un personaje de cartón. Y tú sabes lo que es un personaje de cartón. Ese tipo de actitud de ninguna forma estimula el crecimiento y la madurez de nadie. De ninguna forma tampoco eso nos muestra a nosotros el camino que conduce a Dios. Todo eso es lo que yo tengo que considerar, examinar, discernir, según yo voy viviendo la cuaresma. Son modelos, hermanos y hermanas,
ese tipo de modelo es un modelo alocado, una persona que ora y que está obrando en testimonio para ser visto y ser reverenciado. Eso es cosa de locos, eso es cosa de débiles, eso tiene una debilidad. Por lo tanto, examina, y si hay modelos que tú sigues que son así, échalos hacia un lado. Y acuérdate que cuando estamos hablando de modelos, el modelo puede ser alguien importante o tal vez no puede ser alguien importante, pero los modelos están por donde quiera. Puede ser un líder del pueblo, puede ser un líder religioso, puede ser un sacerdote, una monja, puede ser un líder de mi grupo apostólico, puede ser mi padre, puede ser mi madre, puede ser mi hermano, puede ser un amigo. Los modelos están sueltos en la vida, pero tú tienes que saber cómo los escoges. En segundo lugar, buscar una solución a todo esto dentro del ejercicio cuaresmal. Cuando yo busco una solución a esto, me voy a tener que dar cuenta en mi examen de conciencia, hermanos y hermanas, que el modelo perfecto es Cristo. El modelo perfecto es Cristo. Y a Cristo nosotros lo podemos descubrir como el modelo a quien tengo que seguir cuando me encuentro conmigo mismo. Cuando me encuentro conmigo mismo, ¿por qué? Porque Cristo, en esa fragilidad de polvo eres, al polvo volverás, es el que me recuerda que Él me va a dar la resurrección. En esa grandeza de que soy imagen y semejanza de Dios, Cristo me presenta la realidad, el verdadero ejemplo de quién es un ser humano auténticamente creado por Dios. Aquí está la imagen y aquí está la semejanza. Eso tiene que estar claro en nosotros. En tercer lugar, ¿cómo será el testimonio de vida? ¿Cómo se da el testimonio de vida? ¿Cómo es que yo obro lo que yo creo? Que eso también nos impacta a todos nosotros. Ya lo hemos dicho hoy. En primer lugar, tiene que haber coherencia. Lo que creo es lo que obro. Lo que creo es lo que obro. O sea, lo que yo tengo como creencia es lo que llevo en mi acción, es lo que llevo en mi obra, en mi trabajo y en mi testimonio. Y esa coherencia se logra cuando hay una recta intención. Y la recta intención, hermanos y hermanas, no puede ser vistos por el público, tener reverencia hacia mí porque lo estoy haciendo bien. No. La recta intención es ¿cuál? Bueno, vivir como y de acuerdo a lo que Jesús me ha enseñado. El antitestimonio, por su lado, desorienta. El antitestimonio desorienta a las personas, a las almas, y tú y yo lo sabemos. Y nosotros lo entendemos en la vida como el mal ejemplo. Por eso es que Cristo señala hoy seriamente: oigan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ahí está el resumen del Evangelio de hoy. Esa es la realidad. Es mal ejemplo. Eso desorienta las almas de alguna forma por toda la incoherencia que tiene. En cuarto lugar, sería bueno preguntarnos cómo se evitan las contradicciones en nuestra vida cristiana. ¿Cómo yo evito la incoherencia? ¿Cómo yo evito la hipocresía? ¿Cómo yo evito que tengo una palabra que no se revela a través de la acción que estoy llevando a cabo? Importante, y escucha este punto, es el punto 4, y escúchalo con calma para que yo no sea mal interpretado y veas el sabio consejo. Para evitar contradicciones en mi vida de testimonio como cristiano y en mi vocación cristiana espiritual hacia la santidad que quiero yo llegar, es importante no reducir, hermanos y hermanas, no reduzcan la experiencia de Dios a prácticas rituales totalmente alejadas de la realidad. Escucha eso otra vez. Para evitar contradicciones antitestimonio en la vida cristiana, tú y yo no podemos reducir la experiencia que todos queremos en la relación que tenemos con Dios, reducir todo eso a prácticas rituales totalmente alejadas de la realidad. Te doy un ejemplo para que puedas entenderlo y escúchalo bien y medítalo bien, porque esto es también ejercicio cuaresmal. Para algunas personas es mucho más fácil estar una hora de rodillas que darle comida al hambriento. Estar una hora de rodillas y no tener que vestir al que está desnudo. Estar una hora de rodillas y no tener que darle de beber al sediento. Hay una incoherencia. Hay una incoherencia.
Y fíjate que no estamos diciendo que está mal estar una hora de rodillas delante de Dios, no está mal. Pero ¿cómo me va a resultar a mí más fácil estar una hora de rodillas que yo hacer el bien por el prójimo? Yo tengo que combinar a las dos. Por eso estoy diciéndote, no reduzcas tu experiencia de Dios, no la reduzcas a una práctica ritual que está alejada de la realidad. Pasa tu hora con Dios y también ocúpate de darle comida al que tiene hambre, de vestir al que está desnudo y de dar de beber al sediento. Si tú excluyes todo eso y te dedicas más que a estar una hora delante de Dios, hay una incoherencia entre la palabra y la obra. En quinto lugar, cuidado, nos señala la palabra de Dios hoy por todas partes, con invertir horas en lo que es temporal, infinito, mortal de esta tierra. Invertimos demasiadas horas en las cosas temporales y escasos minutos en aquello que es eterno. Entonces tenemos que aprender a saber manejar que el tiempo, imposible que yo esté más tiempo en lo mortal que aquello que es inmortal, que yo esté más tiempo en las cosas que son paganas que en las cosas que son cristianas. Ese ejemplo es válido para lo que estamos buscando hoy. Hay que gastar nuestro tiempo donde realmente reconocemos y alabamos al Dios de Jesús. Manéjalo, manéjalo. Y dale prioridad a eso. Gastemos nuestro tiempo, que sea conclusión de esta cuaresma, gastemos nuestro tiempo donde realmente reconocemos y alabamos al Dios de nuestro Señor Jesucristo. En sexto lugar, ese ejercicio cuaresmal que estamos haciendo, y lo hemos enfatizado mucho porque tiene un propósito dentro de toda la cuaresma, tiene que lograr en la vida tuya y en la mía vida, en la vida mía, un equilibrio entre lo que creemos y lo que hacemos. Logra el equilibrio, ponte eso como propósito. Eso tiene que estar en tu meta. En el ejercicio cuaresmal que estoy haciendo, quiero lograr, Dios del cielo, que haya un equilibrio, que haya un balance, que haya una sintonía, que haya una coherencia, que haya una sinceridad, que haya un respeto, para que lo que yo crea sea lo que yo hago, para que lo que yo rece sea lo que yo practico, para que lo que yo diga sea lo que yo vivo. Y ahí está el resumen del Evangelio de hoy. Eso resume la palabra de Dios hoy en nuestras vidas. Vamos a concluir entonces, hermanos y hermanas. Jesús, y acuérdate de esto, cuando estamos en cuaresma, que hay tanto llamada a la conversión, que hay tanto llamada a que tenemos que cambiar, a que hagamos examen de conciencia, que hemos pecado, que tenemos que volver a Dios, pues eso está saturado en la cuaresma. Nunca te olvides de que Jesús, de alguna forma, dentro de lo que tú lees, dentro de lo que tú vas a escuchar, Cristo siempre está de nuestra parte. Cristo siempre está a favor de nosotros. Ahora, eso no evita que Jesucristo dentro de la cuaresma mire de cerca a los jefes del pueblo, como lo hizo en aquel tiempo con los fariseos. ¿Qué yo debo interpretar que son los jefes del pueblo hoy en día? Cristo, a pesar de que siempre está a nuestro favor, mira de cerca a los que tienen que dar el ejemplo, a los que tienen que inspirar en los demás el seguimiento y mostrar el camino correcto, la seriedad y la profundidad de la palabra de Dios, que comienza con el Papa, los cardenales, los obispos, los sacerdotes, las monjas, los laicos comprometidos, el papá en la familia, la mamá en la familia, los hermanos en la familia, el esposo, la esposa en el matrimonio, en la relación social. En cualquiera de esos ámbitos, hermanos y hermanas, nosotros nos convertimos en gente que inspira a los demás, gente que tiene influencia sobre los demás. Cristo siempre está mirándonos de cerca, en cualquiera de esas formas. Y lo que busca es ver cómo estamos actuando. Ese es tu ejercicio cuaresmal. Hasta ese ejercicio, Cristo está mirando cómo yo actúo. Y lo que quiere Cristo es que tengamos conciencia de un peligro que hay. Hay un peligro cuando uno está en cierta posición, como todas las que hemos mencionado, de creerme mejor que los demás, de creerme que
Tengo más conciencia de las cosas religiosas y espirituales que los demás. Que yo soy más eficiente que los demás. Esa era la incoherencia de los fariseos. Ese era el espíritu de los fariseos. Llegar a una posición porque soy cristiano, soy mejor que los demás, tengo más conciencia de la fe y de la religión y soy más eficiente en lo que estoy haciendo. Aunque tú estés bien con Dios, y yo no lo estoy negando y Cristo tampoco lo está negando, aunque tú seas eficiente con las cosas de Dios, aunque tengas mucha conciencia de las cosas lindas de la palabra de Dios, y aunque te puedas encontrar en una mejor posición, en una mejor situación, Cristo lo que está diciendo hoy, eso no justifica de ninguna forma un comportamiento de incoherencia. Porque a veces el que está más arriba convierte su vida en un antitestimonio. ¿Y por qué? Porque la incoherencia, como hemos dicho, no responde mejor a la voluntad de Dios. La incoherencia, que mi palabra no se cumpla en mi acción, eso no responde, hermanos y hermanas, verdaderamente a la voluntad que Dios nos propone y a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Eso hay que verlo desde cerca, hermanos y hermanas. Eso es ejercicio cuaresmal. Eso es el examen de conciencia que tenemos que estar ya metidos hoy en este martes. Mirándolo más de cerca todavía. Mirándolo más de cerca y ampliando un poquito algo que quiero decir del Evangelio de hoy, que no quiero que se me quede por afuera. Los títulos que menciona Jesucristo en el Evangelio de hoy tienen valor, hermanos y hermanas, en nuestra sociedad y en la vida religiosa. El maestro, el padre, el consejero, el guía. Esos títulos tienen valor. Y no es que Jesucristo los esté descartando de la vida cristiana. Porque algunas personas interpretan esto como que no se le puede llamar a un sacerdote padre, porque Cristo prohibió llamar padre en la tierra a cualquiera, porque el único padre era el Dios del cielo. Pues hermanos y hermanas, si no podemos decirle a un sacerdote católico padre, pues tampoco llames al educador de tu hijo maestro. Y tampoco llames a tu psicólogo consejero o guía, porque Cristo lo prohibió. Eso es interpretar mal la palabra de Dios. Cristo lo que nos está diciendo, que todas estas vocaciones de padre, de maestro, de consejero o guía, tienen su valor, pero ellas pueden ser contaminadas por la incoherencia. Y la incoherencia lo que hace es meter dentro de estos títulos efectos adversos, efectos nocivos, perversos o hasta dañinos. Un maestro que daña el título de maestro en vez de educar, estaría induciendo al error. ¿Estás entendiendo? Un padre que pierde su posición, una madre como protector, se convertiría en un agresor. Un consejero y un guía que pierde su camino, hermanos y hermanas, se convertiría en ¿qué? En alguien que despista o que despía. Cristo dice, esos son los extremos. Cristo no está prohibiendo que se le llame padre a nadie en la tierra. Él mismo llamó a Abraham, padre Abraham, y Abraham es un hombre de la tierra. Él mismo utilizó la parábola del hijo pródigo y habló de que el papá se llamaba el padre del hijo pródigo. Así que Cristo no está prohibiendo eso. Cristo lo que está diciendo, estos puestos, estas posiciones que adquirimos en la vida y a través de la religión también pueden ser, de la institución religiosa, si cae incoherencia, no llames a esa persona por su título porque no está haciendo lo que dice. Eso es uno de los señalamientos que tiene Cristo. Yo no quería evitarlo. Yo dije que iba a mencionar Isaías y con esto terminamos. Isaías en el capítulo 1 tiene algo muy importante y es una orden por parte de Dios. Isaías lo que quiere es que haya obediencia. Haya obediencia a esa palabra de Dios. Isaías dice que Dios lo que está solicitando es que dejen de hacer el mal. Que haya un cese y desista. Eso le llaman en las leyes un injunction. Un cese y desista. Ponernos nosotros dentro del ejercicio de la cuaresma, tener esto en mente, bien repetitivo. Cesa de hacer el mal. Desiste de hacer el mal. Es lo que dice Isaías. Y de la otra forma, hay otra orden también. Y aprende a hacer el bien. Esa es la orden. Aprende. O sea que Isaías hoy lo que habla es de la obediencia para el cambio y la transformación y ser coherentes delante de Dios. Deja de hacer el mal
y edúcate en las cosas buenas, apréndelas y hazlas. El Salmo 49 que estamos meditando hoy, medita ese salmo hoy en algún momento porque es una bendición y él va a ser el pensamiento de cierre para nosotros hoy. Ese salmo nos dice que nosotros conocemos lo que Dios quiere, o sea, la voluntad de Dios, y lo alabamos. Siempre el ser humano ha estado en esa. Pero que si nosotros comenzamos a detestar la enseñanza de Dios, que eso es desobediencia, y a dejar atrás y olvidados sus mandatos, Dios no ve eso correctamente. Ahí está otra vez la incoherencia. Ahí está lo que equivale a la hipocresía. Eso no es bueno porque eso es simulación. Conocemos a Dios, conocemos la voluntad de Dios y lo alabamos. Pero si de alguna forma en nuestra vida se mete dejar atrás la enseñanza que Él nos tiene, dejar atrás los mandatos, Dios dice, yo no me voy a callar. Eso es lo que dice el Salmo. Cuando Dios ve esa incoherencia, yo no me voy a callar como hizo Cristo. Cristo no se cayó, se los digo. Ustedes son incoherentes, son unos hipócritas. Cristo no se cayó. Es más, el Salmo dice que Dios nos dice, cuando hacemos la incoherencia, ¿crees tú que yo soy como tú? Eso sí que es un análisis. Eso sí que es un examen de conciencia. ¿Crees tú que yo soy como tú? Que yo voy a vivir en esa incoherencia, que yo soy un Dios incoherente, que mi palabra no la cumplo, que soy infiel a mi palabra. No. El Salmo exhorta, sigue el buen camino. Y cuando tú sigues el buen camino, el que lo logra, eso tiene como resultado que tu acción de gracias sea verdaderamente una honra para Dios. Porque la vida nuestra se trata de revelar a Dios en lo que hacemos, de glorificar el nombre de Dios. Y así es que se logra. Nuestra vida entregada a Dios sinceramente, dice ese salmo, Dios va a hacer y te va a dejar ver lo que significa la salvación. Y lo has logrado. Esa es la finalidad que tenemos en la Cuaresma. Acuérdate entonces que sin conversión permanecemos sordos ante la palabra de Dios. Yo quiero ser oyente de la palabra de Dios, creer en la palabra de Dios y ponerla en práctica. Dios nos va a ayudar. Dios está con nosotros y con propósito definido que tenemos en esta Cuaresma, hemos de ver nuestra seriedad, nuestra profundidad y el respeto que tenemos a la palabra y a la obra. Amén. Oremos. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo Evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, te va a ir bonito en el nombre de Dios y más todavía bendecido.